Se suponía que Diego García era inalcanzable. Ese era el propósito fundamental detrás de toda su construcción. Una franja de coral y jungla perdida en la inmensidad del Océano Índico, situada a 4.000 kilómetros de Irán y a más de 2.500 millas del campo de batalla más cercano. Tan remota que durante décadas los estrategas militares estadounidenses la llamaron la base de despliegue más segura de la Tierra. Desde aquí despegaron los bombarderos furtivos B-2, que pulverizaron los búnkeres nucleares de Irán en marzo de 2026. Los B-52, que lanzaron misiles de crucero hacia territorio iraní, también partieron desde este punto estratégico. Toda la campaña aérea estadounidense contra Irán se dirigía desde una base que Washington juró que estaba fuera del alcance de Teherán. Irán incluso se había comprometido públicamente a un límite autoimpuesto para sus misiles de solo 2.000 kilómetros. Diego García se encuentra exactamente al doble de esa distancia, a 4.000 kilómetros. Y entonces, el 20 de marzo de 2026, Irán apuntó 2 misiles balísticos directamente hacia ella, no hacia el Medio Oriente, ni hacia Israel, ni hacia una base en el Golfo. Apuntaron directo a la instalación militar estadounidense más importante y supuestamente intocable del planeta. Lo que ocurrió en los segundos siguientes cambió cada supuesto estratégico sobre el que se basaba la seguridad de los aliados de Estados Unidos. Y la parte más aterradora de esta historia no es lo que esos misiles hicieron al llegar. Es el mensaje que enviaron al mundo sobre los lugares que Irán ahora puede alcanzar. Antes de seguir un segundo más, dejen su ubicación en los comentarios ahora mismo. Escriban su país, su ciudad, donde sea que estén en el mundo siguiendo esta señal. Tenemos una comunidad global viendo este canal desde todos los continentes y queremos saber quiénes forman parte de esta conversación hoy. Solo toma 5 segundos decirnos dónde estás. Leemos y valoramos cada comentario que nos dejan. Ahora entremos de lleno en esto, porque para entender el momento Diego García, primero deben comprender qué es exactamente esta base. Deben saber por qué el hecho de que Irán la tomara como blanco es uno de los eventos militares más significativos de todo el siglo XXI. Diego García no es solo una base común, es el ancla del poder militar global de Estados Unidos en toda la región del Océano Índico. La isla forma parte del territorio británico del Océano Índico. Es un pequeño atolón de solo 44 kilómetros cuadrados que en las imágenes de satélite parece una simple herradura de arena sobre el mar. Pero lo que alberga esa herradura es algo extraordinario. Cuenta con una pista de aterrizaje de más de 3.600 metros de largo. Es suficiente para operar cualquier aeronave en el inventario militar de los Estados Unidos, desde los bombarderos estratégicos B-52 hasta los transportes de carga C-17 y los cazas F-15. Posee un puerto de aguas profundas capaz de recibir submarinos nucleares, portaaviones y destructores. Tiene instalaciones masivas de almacenamiento de combustible bajo tierra e importantes radares de vigilancia. Alberga una instalación de vigilancia satelital, que es sede del Escuadrón 15 de Vigilancia Espacial. Además, mantiene barcos de preposicionamiento cargados con vehículos militares, municiones y todo el equipo necesario para desplegar una fuerza terrestre del tamaño de una división en días. Durante el conflicto de 2026 con Irán, Diego García fue el hogar de los bombarderos furtivos B-2 Spirit. Estos aviones fueron los que llevaron la Massive Ordnance Penetrator, esa bomba de 30.000 libras diseñada para destruir búnkeres en los túneles nucleares iraníes. También operaban los B-52 Stratofortress, lanzando misiles de crucero AGM-158 JASSM desde una distancia segura. Los aviones cisterna KC-135 mantenían toda la campaña aérea en el aire operando desde esta isla solitaria. Toda la infraestructura del poder aéreo estadounidense apuntada a Irán dependía de este único punto en el mapa. El Pentágono describió a Diego García en sus propios documentos como una plataforma indispensable para las operaciones en Medio Oriente y África. Había otra razón por la cual Diego García se sentía como un refugio totalmente seguro. Durante años, las agencias de inteligencia occidentales evaluaron que los misiles balísticos más potentes de Irán tenían un alcance máximo de 2.000 kilómetros. La matemática parecía simple y reconfortante. Diego García está a 4.000 kilómetros de territorio iraní. La base estaba físicamente fuera del alcance de cualquier arma que poseyera el régimen de Teherán. Irán incluso había declarado oficialmente múltiples veces que limitaba voluntariamente su desarrollo de misiles a esos 2.000 kilómetros. Esto se presentaba como una señal de moderación iraní ante la comunidad internacional. Era la prueba de que Teherán no buscaba capacidades de ataque de largo alcance que pudieran amenazar a las capitales europeas. Los gobiernos occidentales aceptaron en gran medida este marco de referencia. Los planificadores de defensa calibraron sus evaluaciones de amenazas basándose en esa supuesta restricción. Diego García fue categorizada como un lugar fuera del sobre de peligro de Irán.
No estaba solo un poco afuera, estaba cómoda, confiada y seguramente protegida por la distancia. Solo 3 días antes de lanzar los misiles, los funcionarios iraníes dijeron al mundo que no poseían misiles de largo alcance. 3 días después, dispararon 2 de ellos hacia un objetivo situado a 4.000 kilómetros de distancia. La secuencia de eventos del 20 de marzo de 2026 comenzó en las primeras horas de la mañana, hora local. 2 misiles balísticos despegaron desde sitios de lanzamiento ocultos en Irán. No eran los misiles que Irán había estado utilizando habitualmente durante el conflicto. No eran los drones Shahed ni los sistemas de corto alcance Fatah o Zulfikar que habían golpeado las bases del Golfo durante semanas. Esto era algo categóricamente diferente y mucho más peligroso. El jefe del Estado Mayor Militar israelí, el teniente general Al-Samir, los describió al día siguiente como misiles balísticos de 2 etapas. Especificó que tenían un alcance demostrado de 4.000 kilómetros. Ese detalle de las 2 etapas importa enormemente para entender la magnitud de la amenaza. Un misil balístico de 2 etapas no es simplemente una versión alargada de un arma de medio alcance. Es un sistema fundamentalmente distinto y mucho más complejo de fabricar. Un misil de este tipo utiliza un motor cohete para lograr el impulso inicial y alcanzar las capas superiores de la atmósfera. Luego, un segundo motor se enciende para continuar acelerando la carga útil hacia su objetivo final. Esta arquitectura es la misma configuración básica utilizada en los primeros misiles intercontinentales, desarrollados durante la Guerra Fría. Es el comienzo de la tecnología ICBM pura y dura. E Irán aparentemente había construido y desplegado este sistema sin reconocerlo nunca de forma pública. The Wall Street Journal y CNN confirmaron a través de funcionarios estadounidenses lo que sucedió exactamente con esos 2 proyectiles. Uno de ellos falló a mitad del vuelo sobre el océano. La estructura del misil se rompió en algún lugar sobre el Índico, convirtiéndose en escombros antes de acercarse a su objetivo. Este tipo de fallo en vuelo nos dice algo muy importante sobre el programa iraní. Indica que Irán está operando estos sistemas al límite absoluto de su capacidad técnica actual. Están presionando su tecnología para rendir en rangos y condiciones que quizás no han sido totalmente probadas. El fallo es una señal de inmadurez en el desarrollo, pero confirma que ya tienen los componentes básicos. Irán posee la tecnología, aunque todavía no haya dominado la confiabilidad a esas distancias extremas. Sin embargo, el segundo misil no falló en su trayectoria. El segundo proyectil completó su curso y fue interceptado por un misil SM-3 de la Marina de los Estados Unidos. El interceptor fue disparado desde un buque de guerra posicionado estratégicamente para defender la isla. El secretario de Vivienda del Reino Unido, Steve Reed, confirmó la evaluación oficial del gobierno británico sobre el ataque. Afirmó que Irán ciertamente tomó como objetivo a Diego García en una escalada sin precedentes. Un misil se quedó corto y falló por problemas técnicos, mientras que el otro fue neutralizado por las defensas. La base no fue impactada ni sufrió daños materiales en sus instalaciones críticas, pero aquí surge la pregunta que todo el mundo se hacía pocas horas después de las confirmaciones oficiales. Si Irán acaba de demostrar un misil que puede viajar 4.000 kilómetros, ¿qué significa eso para el resto del mundo? Incluso si falló o fue interceptado, el hecho de que cruzara esa distancia cambia el mapa de seguridad global. Porque Diego García a 4.000 kilómetros no es el punto más preocupante estratégicamente dentro de ese radio. Si dibujas un círculo de 4.000 kilómetros alrededor de Irán en un mapa, los resultados son escalofriantes. Dentro de ese círculo cae cada base estadounidense en el Medio Oriente y cada capital de los estados del Golfo. Pero también caen todas las ciudades israelíes, Ankara, Atenas, Varsovia, Berlín, París y Roma. Casi todos los estados miembros de la OTAN en Europa quedan ahora bajo la sombra de los misiles de Teherán. Esto incluye la totalidad del sur de Asia y grandes partes de Asia Central. Y lo que es más crítico, afecta a los barcos estadounidenses, que operan en cualquier lugar del Océano Índico. Aquellos que pensaban que estaban seguros fuera del alcance de los misiles terrestres iraníes, ahora saben que no es así. Esto fue lo que el jefe del Estado Mayor israelí quiso comunicar cuando habló tras el lanzamiento hacia la isla. Dijo claramente que esos misiles no tenían la intención de golpear a Israel, sino de enviar un mensaje a otros. Advirtió que su alcance llega a las capitales de Europa y que Berlín, París y Roma están en el rango de amenaza directa. No le estaba hablando a su propia población, le estaba hablando directamente a la OTAN. Estaba diciendo a los gobiernos europeos que su cómodo supuesto de seguridad era ahora totalmente inválido. La idea de que la amenaza de los misiles de Irán era solo un problema de Medio Oriente ha muerto. La dimensión de inteligencia de esta historia hace que todo sea todavía más inquietante para los analistas.
CNN informó que Rusia había estado proporcionando inteligencia crítica a Irán sobre los movimientos de las tropas estadounidenses. Esto incluía la ubicación exacta de barcos y aeronaves durante todo el conflicto de 2026. Expertos del Instituto Quincy señalaron que Irán, probablemente, carecía de su propia red satelital para localizar la isla con tal precisión. Eso significa que la inteligencia que guió esos misiles a 4.000 kilómetros de distancia pudo haber venido de Moscú o Pekín. Si esta relación de intercambio de datos se extiende a objetivos de largo alcance, el panorama cambia totalmente. El conflicto de 2026 ya no es solo una confrontación bilateral entre Estados Unidos e Irán. Se convierte en la primera prueba operativa de un marco de cooperación trilateral entre Rusia, China e Irán. Es una alianza actuando en tiempo real contra activos estratégicos estadounidenses de alto valor. Ahora hablemos de lo que era el misil en sí, porque la historia técnica es reveladora. Análisis detallados identificaron 3 posibles caminos que Irán pudo usar para lograr este increíble alcance. El candidato más probable es una variante significativamente modificada del misil balístico Khorramshahr. Este es un sistema de alcance medio que Irán ha desarrollado basándose en el diseño Musudan de Corea del Norte. El Khorramshahr 4 tenía un alcance declarado de unos 2.000 kilómetros con su ojiva estándar. Para extender el alcance de un misil, la ingeniería más directa es reducir drásticamente el peso de la carga útil. Una ojiva más ligera requiere menos empuje y permite que el misil viaje una distancia mucho mayor. En la práctica, esto significa que los misiles disparados hacia Diego García llevaban ojivas relativamente ligeras. Eran suficientes para alcanzar los 4.000 kilómetros, pero no para causar un daño catastrófico masivo a la base. Incluso, si hubieran impactado con precisión, su efecto habría sido limitado contra infraestructuras endurecidas. Un misil que alcanza los 4.000 kilómetros en esta etapa es más un arma de señalización estratégica. No es todavía una capacidad de ataque de precisión que pueda destruir de manera fiable una base militar intercontinental. Pero aquí hay una distinción crítica que el enfoque de falló o fue interceptado ignora por completo. La importancia estratégica del intento de ataque no tiene casi nada que ver con si los misiles dieron en el blanco. En un conflicto donde el objetivo de Irán nunca fue puramente militar, la demostración es lo que cuenta. La estrategia de Teherán se basa en la guerra de información, la presión psicológica y en cambiar los cálculos políticos. El simple hecho de apuntar a Diego García y ver cómo el misil recorre esa distancia es un logro enorme. Irán ha decidido expandir su geometría de ataque operativo mucho más allá del teatro de operaciones de Medio Oriente. El abandono de su límite de 2.000 kilómetros no es un fallo operativo, es una declaración estratégica deliberada. Irán ya no está señalando moderación, ahora está señalando alcance global, y lo está haciendo bajo condiciones de guerra real, lo que le otorga una credibilidad que ninguna prueba de paz podría igualar. Pónganse a pensar en lo que esto significa para los miembros europeos de la OTAN, que habían permitido silenciosamente que Estados Unidos usara sus bases. Rumania había autorizado que aviones de reabastecimiento y equipos de vigilancia estadounidenses operaran desde su territorio durante todo el conflicto. El Reino Unido inicialmente se resistió, pero luego cedió ante la presión y permitió el uso de la base de RAF Fairford y la propia Diego García para operaciones defensivas específicas. Estos gobiernos europeos tomaron esas decisiones basándose en un cálculo de riesgo que asumía que Irán simplemente no podía devolverles el golpe. Ese supuesto ahora es operativamente inválido, y no por una teoría de pasillo, sino por una demostración de fuerza real en condiciones de combate. Ya no hablamos de una evaluación de inteligencia sobre una posible capacidad futura. Hablamos de una realidad demostrada en medio de una guerra activa frente a los ojos de todo el mundo. Analistas de alto nivel comentaron a la cadena CNN que el intento de ataque sugiere que las bases europeas que se creían seguras ahora están en la mira. Esto aumenta drásticamente el riesgo para los países anfitriones y obliga a un replanteamiento total de su participación en el conflicto. Cuando un experto dice que el riesgo aumenta, se refiere a que cada gobierno europeo que alberga infraestructura militar de EEU acaba de descubrir que su seguridad era un espejismo. Pero hay una dimensión más de la historia de Diego García que no ha recibido suficiente atención en los medios tradicionales, y es posiblemente la consecuencia más profunda de todas. Los misiles no impactaron la base porque uno se desintegró y el otro fue interceptado. Como la base no sufrió daños, los bombarderos B-2 y B-52 siguieron volando y la campaña aérea contra Irán no se detuvo ni un minuto. En términos puramente militares, el impacto del ataque fue cercano a cero. Sin embargo, lo que Irán aprendió al lanzar esos misiles es invaluable para su futuro militar,
Irán confirmó que su sistema de misiles de 2 etapas puede alcanzar el rango para el que fue diseñado. El fallo del primer misil le dice exactamente a los ingenieros iraníes qué fase del vuelo falló y les da datos específicos para corregirlo en la próxima versión. La interceptación exitosa del segundo misil le dice a sus analistas cómo reacciona el sistema SM-3 ante esta amenaza a esa distancia. Ahora conocen la geometría del interceptor, la posición aproximada del buque de guerra que disparó y los parámetros de su escudo defensivo. Cada misil que Irán lanza, ya sea que impacte o sea interceptado, es en realidad un ejercicio masivo de recolección de datos. El conflicto de 2026 le ha dado a los ingenieros de misiles de Irán más información de rendimiento real que décadas de pruebas en tiempos de paz. Los análisis del Instituto Hudson señalan que el programa de misiles de Irán siempre ha tenido un objetivo terminal implícito. Ese objetivo es colocar el territorio continental de Estados Unidos dentro de un rango de ataque creíble. Un alcance demostrado de 4.000 kilómetros no es el final del camino para Teherán, sino el punto medio de su desarrollo. El camino para pasar de un Khorramshahr modificado a un sistema capaz de cruzar el océano pasa por refinamientos de ingeniería que ya están ocurriendo. Están mejorando la propulsión y los sistemas de guía utilizando datos validados por el rendimiento en combate real. No es sorprendente que Irán logre estos avances considerando que ya ha lanzado satélites al espacio, usando cohetes de 2 etapas. El programa espacial civil y el programa militar de misiles balísticos comparten la misma tecnología y el mismo personal técnico. El vehículo de lanzamiento espacial, KM, ya ha logrado insertar objetos en órbita con éxito. Técnicamente, el paso de poner un satélite en órbita a tener un misil intercontinental es solo una cuestión de optimizar la trayectoria y la supervivencia de la ojiva. Irán está recorriendo ese camino de forma decidida, y Diego García fue solo un marcador de milla en esa carrera. Hay una dimensión política final que merece ser expuesta porque moldeó las repercusiones de este ataque de maneras muy extrañas. Irán negó todo oficialmente. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní calificó las acusaciones como una campaña de desinformación y sugirió que fue una operación de bandera falsa. Incluso el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dijo que la alianza no podía confirmar plenamente que los proyectiles fueran misiles intercontinentales. El Reino Unido confirmó el lanzamiento y la interceptación, pero sus funcionarios se negaron a dar detalles específicos sobre el tipo de misil. Se negaron a decir qué tan cerca cayeron los restos o a dar una declaración de atribución definitiva más allá de lo que decía Washington. Esta niebla de ambigüedad oficial, rodeando un evento confirmado por radares y buques de guerra, es sumamente reveladora. Nos dice lo complejo que es políticamente aceptar las implicaciones de lo que Irán acaba de demostrar. Confirmar oficialmente que Irán tiene misiles de largo alcance en medio de una guerra obligaría a una respuesta que podría escalar el conflicto hasta un punto de no retorno. Reconocer la magnitud de la amenaza crearía preguntas incómodas sobre por qué la inteligencia occidental falló al detectar esta capacidad antes. A veces la ambigüedad oficial es la única salida que encuentran los gobiernos, cuando la verdad es inconveniente en todas las direcciones posibles. Pero la verdad no entiende de diplomacia ni de ambigüedades políticas. El 20 de marzo de 2026, Irán disparó 2 misiles hacia un objetivo que juró que no podía alcanzar. Uno falló y otro fue detenido, pero la distancia fue cruzada y el mapa de la amenaza cambió para siempre. El límite de rango que estructuraba cada plan de defensa occidental ha sido destrozado. No ocurrió en un laboratorio, sino en un entorno de combate real con testigos globales. Berlín está a menos de 4.000 kilómetros de Irán, al igual que París y Roma. La próxima versión de este misil será más ligera, más rápida y más confiable. Estará diseñada para superar a los interceptores que detuvieron este primer intento. Esa nueva versión no necesitará un tiro perfecto contra un atolón aislado para enviar el mismo mensaje de vulnerabilidad. Tendrá opciones de ataque que Diego García nunca ofreció porque la isla que se suponía inalcanzable fue alcanzada. Y en ese acto, incluso fallando en el impacto, Irán dibujó un nuevo mapa del mundo. Un mapa donde la distancia segura simplemente ha dejado de existir para todos. Ahora lo que realmente queremos saber es su opinión sobre este cambio de paradigma. Esta es una de las preguntas más críticas que hemos planteado en esta comunidad. Después de escuchar todo sobre el misil de 2 etapas y la conexión de inteligencia con Rusia y China, ¿qué piensan? ¿Creen que Estados Unidos y la OTAN se están moviendo lo suficientemente rápido para enfrentar esta nueva realidad? ¿O el establecimiento de defensa occidental va a archivar esto como un simple casi sucede y seguirá adelante sin el cambio de estrategia que este momento exige? Dejen su respuesta en los comentarios porque queremos generar un debate profundo sobre este tema.
Cuestionen los puntos analizados y compartan su visión sobre si estamos ante el inicio de una nueva era de inseguridad global. Esta comunidad siempre aporta los análisis más incisivos de la plataforma y queremos escucharlos. Si este video les dio información y contexto que no encontraron en los medios tradicionales, compártanlo ahora mismo. Envíenselo a esa persona que debería estar haciéndose estas mismas preguntas estratégicas. Cada vez que comparten nuestro contenido, ayudan a que este canal siga creciendo y cuestionando la narrativa oficial. Cada me gusta le dice al algoritmo que esta historia es importante y debe ser vista por más personas. Si aún no se han suscrito, háganlo ahora para no perderse el seguimiento de esta tensa situación geopolítica. Hay mucho más de esta historia por venir y vamos a seguir cada hilo de la misma hasta el final. Gracias por acompañarnos y por formar parte de este análisis profundo. Esta ha sido una presentación especial de TGN.